Muy buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a este servicio en línea que tenemos este domingo, 14 de febrero del año 2021. Me da mucho gusto poder saludarles y también deseo que disfrute del culto y no solamente esto, sino que le glorifique a Dios a través de los elementos del mismo. Le doy la bienvenida a usted, que es miembro de Dios es Amor, pero también le damos la bienvenida a todas aquellas personas que simpatizan con nuestra iglesia, que asisten a alguna de nuestras actividades en el Estado de México, en la Ciudad de México, o incluso en la República Mexicana o fuera de nuestro país. Le damos la bienvenida y esperamos que juntos podamos glorificar a nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro servicio, lo vamos a hacer con reverencia escuchando el preludio. Amados hermanos, iniciemos este tiempo de adoración y de glorificación a nuestro Padre Celestial, sabiendo que hoy es el día en que celebramos y glorificamos su santo nombre y nos congregamos para adorarle. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 1 al 8, que dice la palabra del Señor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oremos, hermanos. Amado Padre, esta tarde
venimos a glorificar tu nombre, venimos a reconocer que solamente tú eres el digno de toda gloria y toda honra. Gracias, Dios, porque en tu infinita misericordia nos has salvado, nos has redimido y ahora podemos estar delante de tu presencia como hijos tuyos, adoptados. Y en este día venimos a glorificar tu nombre, reconociendo tu grandeza, tu señorío sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos das esta libertad de alabarte, de glorificarte y pones en nuestro corazón el deseo de honrar tu nombre. Recibe esta adoración como un incienso de olor grato delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, recíbela, Padre Santo. Amén. Muy bien, hermanos, y continuemos glorificando a nuestro Dios, cantando el himno Glorifícate en todo ser, el himno número 27. Amados hermanos, esta tarde continuamos con nuestra adoración al Señor e iniciamos este tiempo de confesión de pecados. Abramos nuestra Biblia en el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento y demos lectura al capítulo número 1 de Nehemías. Nehemías capítulo 1 dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado los mandamientos, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos.
Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Oh Padre Todopoderoso y Eterno, en este día en que alabamos tu nombre también venimos y nos reconocemos delante de ti como pecadores. Señor, te confesamos nuestros pecados, porque no hemos hecho lo bueno delante de tus ojos, porque te hemos ofendido. Hemos ofendido a nuestro prójimo de pensamiento y de palabra, y también de hecho. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, que esta tarde venimos delante de tu presencia y confesamos delante de ti. Por medio de la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que fue derramada en la cruz para remisión de nuestros pecados, y que por medio de ese sacrificio podemos venir delante de ti, y tenemos entrada libre y poder confesarte nuestros pecados. Padre, perdónanos, nos arrepentimos. Y sabiendo, Señor, que tú tienes una promesa que nos diste en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y apropiándonos, Señor, de esta promesa, venimos delante de ti. Y te adoramos y te glorificamos porque podemos restaurar nuestra relación contigo. Podemos vivir de manera diferente. Podemos, Señor, en este tiempo de santificación, pedirte que tú restaures nuestros caminos y endereces nuestras veredas y glorifiquemos tu nombre viviendo en santidad. Gracias, Padre, porque nos podemos acercar a ti, confesando nuestros pecados y sintiéndonos limpios de todo pecado y de toda maldad. Recibe nuestra adoración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén. Y bien, hermanos, continuemos adorando a nuestro Dios, alabándole con el himno número 95, que se llama Compadécete de nosotros. Adoremos a nuestro Compadécete de nosotros, oh Señor. Compadécete de nosotros, oh
Hermanos, hemos llegado al momento de la oración de intercesión. Para esto, le voy a pedir por favor que abra su Biblia en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo número 3, y voy a hacer la lectura de los versículos 1, 2 y 3 solamente. Primera de Juan 3, 1 al 3. Sígala con su vista, sígala a través de su pantalla, en su dispositivo con su Biblia, pero preste atención a la lectura bíblica y después esté en una actitud de reverencia y de oración cuando yo esté haciendo la oración a nombre de toda la iglesia. Vamos entonces a la lectura de Primera de Juan 3, versículos 1 al 3, que dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Le invito entonces a que incline su rostro y elevemos oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, efectivamente nos damos cuenta de cuál amor nos has dado para que seamos llamados tus hijos. Y nosotros hemos sido distinguidos con esto, porque tú has sido un Dios que nos has llamado, nos has adoptado por medio de Jesucristo. Ahora ya no somos advenedizos, ajenos a la ciudadanía, sino que ahora, Señor, somos tus hijos. Esto ha sido una distinción que solamente tú nos has dado. No hemos podido nosotros hacer esta decisión por nosotros mismos porque estábamos muertos en delitos y pecados, incapaces y además corriendo hacia otro lado. Pero tu infinita misericordia, con el gran amor con que nos amaste, enviaste a Jesucristo para morir por nosotros, y Él, en este acto de justificación, nos ha declarado como hijos tuyos por medio de la adopción. Padre, muchas gracias por esto. Te alabamos, te glorificamos, te damos loor, honra y gloria, y reconocemos, Señor, que tú eres el Padre, el Dios Todopoderoso, nosotros tus hijos. Señor, a tu nombre y solamente a tu nombre damos gloria y honra, sabiendo, Señor, que tú has estado en medio de nosotros. Dios, nos presentamos delante de ti, como hemos orado hace un momento, pero también nos presentamos, Señor, reconociendo no solamente la maldad de nuestro pecado, no solamente aquel acto cometido, no solamente aquella mentira dicha, no solamente, Señor, aquel pensamiento que estaba albergado en el corazón, no solamente, Señor, aquella mala intención con que actuamos, sino nos presentamos delante de ti, Señor, ahora también reconociendo que lo que está en lo interno de nuestro corazón es lo que ha motivado el pecado. Así que no solamente queremos pedirte perdón por aquel pecado cometido, sino queremos pedirte perdón por ese pecado que todavía está en el corazón, que reconocemos. Señor, perdónanos, perdónanos. Nos hemos dejado llevar por nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Han dictado, Señor, a nuestra mente lo que debemos hacer y eso está mal. Porque, Padre, nosotros, tanto nuestros deseos, nuestros anhelos, como nuestras acciones, son gobernadas por el Espíritu Santo y no hemos hecho caso. Hemos pecado contra ti. Hemos corrido hacia un lugar diferente. Hemos desobedecido tu ley. Nosotros sabemos, Padre, que efectivamente no hay condenación, pero nos avergüenza. Pero nos hace sentirnos que te engañamos o intentamos engañarte. Pero Dios, tú, Dios perfecto que no puede ser burlado, has visto nuestro pecado y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, perdónanos porque de verdad no queremos cometer ese pecado, pero lo hemos hecho. Y sabemos que tenemos tu perdón porque es tu promesa, de tal manera, Padre, que agradecemos esto y te suplicamos que nos ayudes para que vivamos una vida, Señor, en una lucha constante para la santidad que requieres de tus hijos. Padre, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque la experiencia del perdón nos alcanza y al sentirnos perdonados nos compromete, Señor, para que sigamos buscando tu voluntad en tu palabra y que procuremos una vida de santidad. Señor, en eso estamos y te damos gracias. Cuida de nosotros, Señor. Agradecemos por todo el bien que nos has dado, por la salud que tenemos todavía. Agradecemos, Padre, porque aún
nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre, porque tu salvación ha llegado a alcanzar nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones. Y nos podemos dar cuenta, Señor, con claridad, tu providente atención hacia nosotros, pero también tu paciencia, tu misericordia, tu amor desprendido, porque, Señor, no nos ha faltado para comer, porque, Padre, hemos tenido lo que hemos necesitado, porque nos vestimos, tenemos un techo, seguimos vivos. Gracias por esto, Dios. Gracias, Señor, porque conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta, Señor, de lo grande que eres tú, lo pequeño que somos nosotros. Señor, hemos dependido más de ti en esta contingencia. Hemos aprendido contentamiento, hemos aprendido paciencia. Dios, gracias por tu mano poderosa sobre nosotros, por tus enseñanzas, Señor, significativas, espirituales profundas, a través de los estudios entre semana, la escuela dominical, las predicaciones, las reflexiones. Dios ha sido con nosotros y lo agradecemos enormemente. Gracias, Señor. No hay queja alguna. No tenemos nada que recriminarte, no tenemos nada que exigirte. Solamente debe haber en nuestro corazón gratitud, acción de gracias por tu amor y tu cuidado hacia nosotros. Por todo esto, Señor, gracias. Pero también, Padre, traemos nuestras peticiones. Esas peticiones que están albergadas en el corazón, que tenemos en la mente, que vienen, Señor, como resultado de nuestras necesidades, lo que pensamos que necesitamos. Porque tú, Señor, sabes lo que necesitamos y nos lo das, nos guste o no, pero siempre con el propósito de cumplir tu propósito en nosotros. Pero no sabemos cuál es tu decreto, no sabemos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, y nosotros consideramos que hay cosas que necesitamos, hay cosas que, Señor, que nos apremian, hay cosas, Señor, que nos duelen, hay asuntos en nuestro corazón y en nuestra mente que están ahí y que las queremos poner delante de ti. Señor, nuestras peticiones pueden ser peticiones que están alineadas con tu palabra y otras no. Ciertamente, Señor, nosotros queremos y pedimos que venga tu reino. Pedimos que tu nombre sea santificado. Pedimos, Señor, que el pan de cada día no nos falte. Pedimos estas cosas que están alineadas con tu palabra. Dios, también queremos pedirte otras cosas. Por la salud, sobre todo. La salud, Señor, que tanto la necesitamos. Pero como no conocemos tu voluntad para cada uno de nosotros, lo que tú decidas está bien, pero Dios, hay enfermos en el pueblo, hay enfermos en nuestra iglesia, hay enfermos en nuestra familia, hay enfermos entre nuestros amigos, hay enfermos en el pueblo tuyo alrededor de nuestro entorno, de nuestra ciudad, del mundo. Pedimos que traiga salud. Señor, sana nuestras heridas. Sabemos que lo puedes hacer. Y cuando permanecemos enfermos, entendemos que tu respuesta es no o todavía no. Sabemos que estás trabajando con nosotros y que esta calamidad está conformándonos, Señor, de acuerdo al carácter de Jesucristo. Señor, si es así, no decimos bienvenida a la enfermedad, pero decimos, Señor, sigue trabajando en nosotros, no hay queja ninguna. Hay enfermos entre nosotros, Dios, algunos de hace mucho tiempo, otros desde hace poco tiempo, pero ciertamente hay dolor en el cuerpo de muchos de nuestros hermanos y nuestros familiares. Acude a nosotros. Danos la salud que necesitamos, Dios, que podamos levantarnos, que podamos caminar en las calles en la medida de lo posible y que podamos cumplir tu voluntad. Oh Dios, cuida de tu pueblo. No solamente en la enfermedad, sino en la economía. Hay algunos que no tienen trabajo. Les ha faltado el recurso en sus casas. Señor, provee para las necesidades de tu pueblo. Otros están en angustia, en depresión, en angustia. Consuela corazones, satisface las mentes de aquellos que necesitan, Señor, estar animados y estar de pie, con contentamiento, sabiendo que tú estás con ellos. Hay algunas enfermedades que no conocemos. Hay algunas cosas que nos pasan en nuestro cuerpo, en nuestro ser, y no entendemos. Y ahí están, son reales. Padre, cuida de nosotros, de aquellos hermanos, hermanas que están en esta condición. Los ponemos en tus manos. Pero Dios, también tenemos las peticiones que tienen que ver con esta pandemia. Este virus, Señor, que nos ha afectado por un año, un poco más de un año, menos de un año. Es un virus, Señor, que ha dañado no solamente el cuerpo de nosotros, sino que ha dañado, Señor, las áreas de la sociedad, que ha dañado a la iglesia misma, porque ahora, Padre, no nos podemos reunir. Y cuánto anhelamos hacerlo, Señor. Por favor, te rogamos en el nombre de Jesús que termines con este virus, que acabe por completo. Ciertamente está en el mundo, ciertamente está bajo tu control, ciertamente nos está enseñando cosas, pero Dios, nuestra petición es que se acabe y
que podamos regresar a nuestra actividad, pero principalmente que podamos regresar a la iglesia, abrazarnos, celebrar la Santa Cena, bautizar, que podamos cantar juntos, leer la palabra juntos, escuchar tu palabra y cumplir con el mandato, Señor, de santificar el día de reposo. ¿Cuánto lo anhelamos? ¿Cuánto lo necesitamos? Esta es nuestra petición primaria. Señor, permite que podamos regresar y que podamos seguir atendiendo este mandato tuyo de congregarnos en tu casa. Padre, aun y cuando nosotros sabemos que tú no habitas en un templo humano, en una habitación, en un cuarto, sabemos que estás en todos lados. Permite entonces que los adoradores en espíritu y en verdad te adoren y que donde quiera que estemos tengamos una actitud de adoración. Haz esto por tu pueblo, Dios. Estamos de acuerdo con lo que tú determines, pero escucha nuestra oración. Cúmplela de acuerdo a tu tiempo, a tu plan, a tu propósito. Oh Dios, vemos al mundo como enferma. Vemos al mundo cómo se desvía de los preceptos bíblicos. Vemos al mundo cómo se aleja cada vez más de ti y de los principios en tu palabra. No hay duda de que el tiempo está cerca de que esto termine. Déjanos ser partícipes de la comunión. Déjanos ser partícipes de la comunicación del Evangelio. Que podamos estar en comunión contigo. Que te conozcamos más. Que permanezcamos en ti. De tal manera, Señor, que demos ejemplo al mundo de cómo se enfrentan los últimos tiempos. Dios, gracias porque nos escuchas. Gracias, Padre, porque podemos recurrir a ti en cada momento. Sigue estando con tu iglesia aquí y en todas partes del mundo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote, mediador nuestro, nuestro Rey y Señor. En su nombre oramos. Amén y amén. Amados hermanos, vamos entonces ahora a cantar el himno 321, En el seno de mi alma. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde marcando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. De tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable que un suelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Hermanos, ha llegado el momento de preparar nuestros corazones, nuestras mentes. En este tiempo del ofertorio, recordamos que oramos por las ofrendas, primicias, diezmos, ofrendas especiales que se han recogido a lo largo de esta semana, entendiendo que Dios ha provisto para nosotros y que Dios ha sido bueno, sustentador de cada uno de nosotros. Así que tenemos que ser agradecidos. No podemos hacer esta oración cuando recogemos ofrendas como si estuviéramos en el templo, pero lo hacemos y consagramos la ofrenda recogida a lo largo de esta semana.
seamos agradecidos con el Señor y presentemos este tiempo en adoración a nuestro Dios y a nuestro Padre. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer por medio de los hermanos de la Junta de Diáconos. Muy buenas tardes, queridos hermanos, reciban un abrazo, Dios les bendiga y en esta hora continuaremos adorando a nuestro Dios y es el momento del ofertorio. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios que está en 2 de Corintios 9 de los versículos 7 y 8 y la palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a tener un momento de oración, les invito a inclinar sus rostros. Padre bendito, gracias te doy porque has cuidado de nosotros en estos tiempos de dificultad, Padre. Y también te damos gracias porque has bendecido por estas ofrendas a tu iglesia, Padre. Te la ofrecemos como olor grato a tu presencia. Padre, te pido que nos bendigas a los que administramos estas ofrendas, Padre, que tú nos dirijas para tu obra. Gracias te doy porque has cuidado de las familias de nuestra iglesia, porque les has dado bendición hasta que sobreabunde, Padre. Y te pido que aquellos hermanos que tienen algún problema de economía, Padre, que tú les bendigas, Padre. Que todo esto que estamos viviendo en estas épocas, que tú estés primero en nuestras vidas, que tú les proveas de lo mejor, Padre, y que tú estés en todo momento con ellos, Padre. Te damos estas ofrendas porque tú has puesto en nuestros corazones el darte esta ofrenda, Padre. Gracias porque nos has dado salud, nos has dado protección, nos has dado cuidado y sabemos que todo lo que tú quieres para nosotros son cosas buenas, Padre. Gracias te damos en tu nombre bendito Cristo Jesús. Amén. Reciban un cordial saludo por parte del cuerpo de diáconos. Dios les bendiga. Amados hermanos, ha llegado el momento de la predicación de la palabra, el momento importante en todo culto cristiano, pues la palabra es el centro de atención de toda adoración. No podemos explicarnos la vida del creyente sin el ministerio de la palabra. Así que es un buen momento para dejar las cosas a un lado, quitar todo lo que estorba, concentrarnos, ¿verdad?, en la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2. Y voy a leer solamente 2 versículos. Primera de Juan 2. Y voy a leer los versículos 24 y 25. Si está listo, así dice la palabra del Señor. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Leo nuevamente. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 2 versículos muy importantes
en todo lo que hemos estado hablando de esta maravillosa carta de Primera de Juan. No son versículos como centrales de toda la carta, pero son muy significativos. Muy importantes en el contexto que hemos estado hablando acerca de la importancia de tener comunión con el Hijo, de conocer al Hijo y de permanecer en el Hijo. Hemos estado reiterativamente hablando de la importancia de tener a Cristo como centro de atención, y el apóstol Juan está hablando a la iglesia de su tiempo acerca de los peligros que existen en su momento, de aquellas sectas, de aquellas herejías que trataban de demeritar a Cristo, diciendo que Jesucristo no era Dios, y por supuesto diciendo que solamente Cristo o el cuerpo de Cristo era una apariencia, como los docetistas, y hablando acerca de que el conocimiento está por encima de todas las cosas, hablando del gnosticismo. Él ha luchado mucho en contra de aquellas corrientes heréticas que están tratando entonces de desviar al pueblo, a la gente que ha creído en el Evangelio, está tratando de desviarlas de la verdadera fe. Esto, por supuesto, nosotros sabemos, tiene atrás el ataque del enemigo que está tratando, pues, de engañar, incluso, si puede, a los elegidos. Recién el sermón pasado, el domingo pasado, hemos estado hablando acerca de estas personas que están hablando de que Jesucristo no es Dios, o que están en contra de Cristo, que están tratando de decir que Jesucristo no ha venido en carne, que Jesucristo está muy lejos de ser el Mesías prometido. Juan, de una manera bastante contundente, sin tener ningún miramiento respecto de que se puedan sentir mal, aquellas personas les llama anticristos. Hemos notado que el anticristo no es un personaje de la historia, no es un personaje que tenemos que esperar en un momento histórico, al final de todos los tiempos, porque el anticristo, él dice, es todos aquellos que niegan, todos aquellos que van en contra. Así es que una persona que no reconoce a Jesucristo y que Jesucristo es Dios, es anticristo. ¿Cuántos anticristos hay en el mundo hoy día? Todas las personas, por muy buena apariencia de piedad, por muy buenos que sean, por muy amigables que se nos presenten, si no creen que Jesucristo es Dios, entonces Juan dice es anticristo. Seguramente esta manera peyorativa de llamarles no tiene que ver pues con que son demoníacos o algo así, pero ciertamente no están a favor de Cristo, de su divinidad. Ahora, cualquier persona que diga Cristo es un gran maestro, Jesús es un gran líder, pero no cree en su divinidad, bueno, diríamos, no es anticristo en el sentido de la palabra, pero ciertamente, si no cree en su divinidad, bueno, entra dentro de la categoría de los anticristos. Dicho lo cual, todas esas personas entonces están excluidas de la comunión, están excluidas del conocimiento y están excluidas de la permanencia en Cristo. Hemos hablado entonces ya de la comunión y del conocimiento, pero ahora nos enfocamos en la permanencia. Permanecer en Cristo. Y Juan toca el tema en estos dos versículos de una manera magistral y nos dice varias cosas que debemos nosotros de reconocer. Él está diciendo, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Cuando él habla de esto, ¿verdad? El que hemos oído desde el principio, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando nosotros recibimos por primera vez el Evangelio, cuando escuchamos esa voz preciosa del Evangelio, cuando fuimos confrontados con la palabra, ese Evangelio predicado por los apóstoles en aquel tiempo, predicado en nosotros en algún momento específico, ese momento cristalino en donde el Señor nos ha llamado para ser sus hijos, que nos ha adoptado como sus hijos, nos ha declarado justos, ha modificado nuestro corazón. Ese es un nuevo principio para nosotros. La predicación del Evangelio ha sido tan importante que ha repercutido en nosotros en un abrir nuestros ojos y poder entender en el corazón también aquel mensaje de salvación que ha cambiado por completo nuestra actitud, nuestras emociones, nuestros hábitos, toda nuestra vida. Esa predicación maravillosa, esa predicación fantástica fue predicada a cada uno de nosotros. El apóstol Juan allá en esta carta, en el primer capítulo, en el versículo 1, ya nos lo dijo. Dice él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amado hermano, usted y yo no hemos visto a Jesús. No hemos contemplado su ser. No hemos palpado
Señor, pero hemos sido confrontados con la palabra y se nos ha presentado a Cristo. Un Cristo histórico, sí, pero un Cristo eterno también. Cuando el evangelista Juan, no solamente en este capítulo número 1, sino también antes, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, también al principio, se habla de este Cristo preexistente, que no tuvo un principio terrenal, el Jesús histórico sí, pero que él ha existido desde siempre. Este verbo que se hizo carne, este que es antes de Abraham, este que constituyó todas las cosas para su gloria, este que participó en la creación, existe desde el principio. Pero nosotros tenemos un principio histórico. Nuestra fe tiene un principio histórico y esa fe histórica fue cuando fuimos confrontados con este maravilloso evangelio. Más adelante en el capítulo 2, más bien antes, en el versículo 7, Juan ha dicho: hermanos, no os he escrito mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Nosotros hemos oído un evangelio. Hemos sido confrontados con él. Hemos escuchado la voz de Dios hablando a nuestro corazón y el Espíritu Santo a partir de ese momento ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Hemos recibido la adopción de hijos. Lo que hemos recibido desde el principio entonces es la conversión. Una conversión que no pudo venir por una decisión propia, sino que vino a través de la regeneración, cuando el Señor cambió nuestro corazón, y entonces sí, voluntariamente, confesamos que Jesucristo era y es y sigue siendo nuestro Dios. Ahí hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido llamados justos y se nos ha puesto la justicia de Cristo y por supuesto hemos obtenido la vida eterna. Hemos pues sido declarados justos, lo que hemos llamado la justificación. Sin embargo, Juan está hablando aquí no necesariamente de la justificación, sino que está hablando de la santificación. No está hablando necesariamente de la unión con Cristo, sino de la comunión con Cristo, en donde nosotros permanecemos. Por eso uso esta palabra, permanecer, y da a entender que esta permanencia no es automática, sino que debe de hacerse algo. Por eso hablamos de la santificación. Permanecer en Cristo es estar en constante comunión y aprendiendo constantemente y creciendo constantemente en Cristo. Así que la santificación no es otra cosa que la permanencia en Cristo. Así que para permanecer en comunión con nuestro Dios, para permanecer en comunión con Cristo, es necesario que permanezcamos anclados en la verdad. Esa verdad que nos ha sido predicada. No claudicar. Sabe que con mucha tristeza veo personas que han hecho una declaración de fe cuando han creído en Jesucristo. Y creyeron en Jesucristo y seguramente entienden el Evangelio, pero han escuchado otras verdades. Han escuchado otras aparentes verdades, pseudo verdades, mentiras, y han sido seducidos y se han alejado del Señor. Con mucha tristeza vemos gente que amamos, muy cercana a nosotros, filialmente cercana a nosotros, amigos cercanos a nosotros, que estuvieron con nosotros en la iglesia, que permanecían, que estaban ahí, que eran instruidos, que estaban en el camino de la santificación, que cantaban, que declaraban, que predicaban, y luego fueron confrontados con una mentira. Y empezó el humanismo y las filosofías del mundo a convencerlos de verdades equivocadas. Y conozco personas que tristemente hoy han dicho, nos equivocamos, Cristo no es Dios. Y no tanto, pero también conocemos personas que se han alejado del Señor y que no quieren saber nada de la iglesia o de Cristo. Hay personas incluso un poco menos peligrosas o menos alejadas que han dicho, bueno, pues yo ya no quiero nada con la iglesia, yo tengo comunión con Cristo en lo privado. Oro al Señor, leo la Biblia, pero no quiero saber absolutamente nada con la iglesia. Pero tenemos que recordar, el Señor nos ha dicho en su palabra que debemos de tener no solamente comunión con el Padre, no solamente comunión con el Hijo, sino comunión unos con otros. Lo hemos visto en el pasado. Así que permanecer en Cristo tiene como un elemento
principal, fundamental, estar firme en la convicción permanentemente. Y la única manera posible para permanecer en Cristo y tener esta convicción permanente es a través de los medios de gracia, la proclamación de la palabra, los sacramentos, la oración. Si no estamos nosotros confrontados con la palabra normalmente, y no solamente la palabra leída en casa, sino con la proclamación en comunidad con la iglesia, si no estamos disfrutando de los sacramentos que son sacramentos, elementos que tienen que ser congregacionales, si no estamos orando al Señor, no estamos creciendo en gracia. No estamos en el proceso de la santificación y por ende, si no estamos en el proceso de la santificación, no estamos permaneciendo en Cristo. Dice el Señor a través de Juan, de algunos que no permanecieron en Cristo. Otros que sí han permanecido en Cristo. Así que tenemos dos posibilidades. Hubo quienes evidenciaron su convicción al no permanecer y hubo algunos que sí permanecen y que siguen estando en este proceso de santificación en relación con Jesús. Aquellos que no presentaron evidencias de una convicción genuina para permanecer en Cristo, estos ya no están con nosotros. Juan lo dijo, ¿no es cierto? En el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nota que la importancia no solamente de la comunión grupal, dice, habría permanecido con nosotros. Nota la importancia de una convicción genuina. Todas aquellas personas que salieron, que no creían en Jesucristo como Dios, y salieron, evidentemente no evidenciaron una convicción y no permanecían en Cristo. Pero usted y yo, amado hermano, hermana, debemos permanecer. La segundo grupo, la segunda clase de personas son los que permanecen en Cristo. Y permanecer en Cristo nos hace discípulos de Cristo. Déjame decirle algo. El apóstol Juan nos ha enseñado cómo ser discípulo de Cristo. No solamente por lo que dice, sino que nosotros podemos constatar en los evangelios cómo Juan permaneció en Cristo a pesar de los pesares. Tanto que el Señor le dijo que era su discípulo amado. Tanto que el Señor lo llevó a los eventos más importantes ministeriales de Jesús, juntamente con Pedro y con Jacobo. Tanto que Juan permaneció vivo durante muchos años más para predicar este evangelio. Él fue un maravilloso discípulo de Cristo. No solamente sus palabras, pero sus acciones nos enseñan cómo ser discípulos de Cristo. Pero lo que pasó con Juan es que permaneció en una convicción genuina con el Señor. Y ya viejo, escribiendo una carta como esta, nos está diciendo, no por el conocimiento teológico que tenga, sino por la experiencia que ha vivido con su Señor, que debemos de permanecer en Cristo. En este proceso maravilloso de santificación. Su propio evangelio, el evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 31 dice, dijo entonces Jesús citándole, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, cuando permanecemos en él, estamos siendo discípulos de él. ¿Por qué? Porque estamos pegados a él, porque estamos en íntima comunión con él, porque estamos conociéndolo a él, porque al permanecer en él y estar constantemente en relación con él a través de su palabra revelada, estamos siendo sus discípulos. Estamos siendo instruidos por él, enseñados por él, y le conocemos y tenemos comunión con él, y entonces permanecemos en él. Pero si nosotros como creyentes solamente ocupamos una media hora, una hora, en una reflexión semanal de alguna persona que nos la comparta, está bien, pero en realidad tiene comunión con Cristo. El resto de los días le está conociendo más. Si no es así, es posible que no esté permaneciendo en Cristo. Permanecer implica una acción consuetudinaria, una acción repetitiva, una constante relación en comunión, en conocimiento y en permanencia con aquel que hemos declarado amar y que reconocemos que ha venido en carne y que reconocemos que es Dios. Permanecer en él, entonces significa tener comunión con él, con
conocerle a Él y estar en este proceso de santificación que ciertamente, amados hermanos, es nuestra responsabilidad. Hubo quienes salieron de nosotros, que no permanecieron con nosotros ni con Él. Estos, por supuesto, están alejados. Puede ser que algunos se hayan creído en Cristo, efectivamente, y que el Señor los haya salvado. A su tiempo los regresará, pero mientras estén alejados, no están permaneciendo en Él porque no le conocen y porque no tienen comunión con Él. Pero nosotros sí. Y para nosotros, amados hermanos, hay una maravillosa promesa. Para todos aquellos que hemos venido a Cristo y que permanecemos en Él hay una recompensa. Dice la palabra del Señor. Y esta es la promesa que Él os hizo. La vida eterna. La vida eterna es eterna. No estamos hablando de la vida física, por supuesto, amados hermanos. No estamos hablando que viviremos físicamente para siempre. Nadie puede hacer esto. La condena para nosotros después del pecado es la muerte espiritual y la muerte física. Nadie puede tener una vida física eterna, menos que hayamos creído en Cristo y que permanezcamos en Él. Entonces el misterio de la eternidad en el cuerpo tiene como resultado que después de que nuestro cuerpo vaya al polvo, porque del polvo vino, entonces en la resurrección tendremos cuerpos nuevos. Y sí, entonces también físicamente estaremos eternamente con Dios y espiritualmente también. Espiritualmente también. Pero esta promesa tiene dos vertientes en el tiempo. La primera es en el presente. Pues a partir de nuestra conversión hemos sido objetos de obtener la vida eterna. La pregunta es, ¿a partir de cuándo tengo la vida eterna? ¿La vida eterna se cuenta a partir de que me muero y por toda la eternidad? No, la vida eterna cuenta a partir de tener un corazón regenerado. Es cuando morimos a nuestra antigua vida y nacimos a una vida nueva. Le llamamos la primera resurrección. Estábamos muertos espiritualmente, pero volvimos a vivir la primera resurrección. Y a partir de ese momento de la regeneración, y cuando nosotros confesamos que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador, y vivimos en permanente comunión con Él y conociéndole a Él, entonces a partir de este momento de un corazón regenerado, hemos obtenido la vida eterna. Más adelante en el capítulo 5, verso 13, Juan va a decirle a la iglesia: estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Deben saber, y nosotros debemos saber, que en el momento de conocer a Cristo y de tener comunión con Él, de estar en el conocimiento constante de Él y de permanecer en Él, en ese momento maravilloso de nuestra conversión, tenemos, no tendremos, tenemos la vida eterna. El Señor dijo, y lo registra Juan en el Evangelio, en el capítulo 6, verso 47, esto: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No tendrá, pero ahora tiene el que cree en mí la vida eterna. Así es que la primera vertiente en el tiempo es esta. La vida eterna la tenemos y fue la promesa dada por el Padre a nosotros. Nosotros que permanecemos en Él. Nosotros que hemos sido regenerados por Él. La promesa en el momento de la regeneración ha sido la vida eterna. Ya la tenemos. Ya lo sabemos. Usted y yo ahora mismo ya tenemos la vida eterna. ¿No le parece magnífico? Pero la segunda vertiente está en el futuro cuando hayamos muerto. Por eso la promesa que tenemos con el Padre es de impacto presente, pero con repercusiones futuras. Con repercusiones futuras. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna, pero también entendemos que al morir seguiremos con la vida eterna. Hoy en el tiempo de pandemia, hoy que hemos recibido noticias devastadoras de personas muy cercanas que han perdido la vida.
de creyentes hijos de Dios que han perdido la vida. Sabemos que durante su vida experimentaron los beneficios de la vida eterna y, como dice Pablo a Efesios, fueron bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gustaron el don celestial. Participaron de la gracia maravillosa del Señor durante su vida, como usted y yo lo participamos ahora. Pero cuando murieron, en el momento de expirar, estaban ya en una cualidad y calidad distinta, en el cielo, sin pecado, sin llanto, sin dolor, sin angustias, empezando a disfrutar en esa cualidad la vida eterna futura. Nosotros hemos de permanecer en Cristo, porque somos de Cristo. A veces tendremos éxito rotundo, a veces no. Pero cuando nosotros no tenemos éxito en nuestra vida cristiana, cuando fracasamos, el Señor ha puesto el recurso de la confesión. El Señor ha dicho que no hay ninguna condenación. El Señor ha dicho que lo que nos prometió nos lo va a dar. Y el Señor ha dicho que permanecer en Él está reconociendo nuestro pecado, confesándolo constantemente y caminar en el proceso de la santificación. ¿Cuánto tiempo? Toda nuestra vida, porque nuestra vida está calificada por Dios como vida eterna. Prometida en el presente, disfrutada en el presente, pero asegurada en el futuro. La vida eterna, amados hermanos, la tendremos, la tenemos y la tendremos. La vida eterna, no regenerado, el que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne, aquel que salió de nosotros porque nunca fue de nosotros, porque no reconoce a Jesús como Salvador, la tendrá, pero no la tendrá con Dios, sino con el enemigo. Así que cualquier persona que no cree en Cristo, cuando muera, no será aniquilación total, no será olvido, tendrá vida eterna, pero no con Dios. Pero el que permanece en Él, en el Hijo y en el Padre, entonces estaremos con Él para siempre. Maravilloso, porque entonces ahora entendemos que la permanencia con Cristo no solamente es durante nuestra vida, sino que durante nuestro tiempo después de la muerte, hasta por toda la eternidad, permaneceremos con Dios y con su Hijo. Maravillosa noticia. Y esa noticia es maravillosa en nuestro tiempo, porque no sabemos, amados hermanos, cuánto tiempo el Señor nos va a dar de vida. Mucho más, mucho menos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que mientras vivamos, somos del Señor y tenemos vida eterna. Pero si morimos, somos del Señor y tenemos vida eterna. Y si vivimos, permanezcamos en Él. Y si morimos, permaneceremos en Él por siempre. Bendita palabra. Oremos. Padre, gracias, porque nosotros sabemos que tú nos has dado la salvación y que permanecemos en Cristo. Al permanecer en Cristo, permanecemos en ti. Le conocemos, tenemos comunión con Él y este proceso de santificación lo disfrutamos. A veces, Señor, fallamos, pero confesamos, nos levantas, enderezas nuestra senda y nos diriges hacia donde tú quieres. Oh Dios, gracias, porque el haber creído en ti nos hace permanecer en ti. Mientras vivamos, permaneceremos en ti. Y cuando muramos, permaneceremos en ti. Ahora, sujetos a este cuerpo mortal, pero en el futuro, con un cuerpo glorificado, nuevo y transformado. Gracias, Señor. Ayúdanos para que podamos nosotros permanecer con gozo, teniendo comunión contigo y conociéndote cada vez más. Por esto te alabamos y te bendecimos. Suplicamos esto para tu iglesia de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos llegado al final y le voy a pedir que, para terminar, esté de pie, allí donde se encuentra, en su casa, donde sea que esté sentado, donde sea que esté acomodado. Póngase de pie como reverencia, porque vamos a recibir la bendición de nuestro Dios. Así que la iglesia reciba la bendición de Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Tenemos algunos avisos para usted. Las actividades entre semana continúan.
Seguimos con nuestras actividades entre semana. Todas las clases han sido de bendición. Ahí permanecemos también en Cristo. Pero también tenemos nuestras reuniones de oración. Todos los lunes al mediodía y los viernes a las 8 de la noche estamos reuniéndonos por Zoom para orar. Así que le invito para que venga, esté presente. Es de mucha bendición. Mantengámonos en oración como iglesia. Es vital para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero también tenemos algunas noticias, alguna información grabada. Así que voy a dejar estos videos para que usted los vea y reciba estos avisos a través de estas grabaciones. Vamos a escucharlos. Muy buenas tardes, hermanos. Como ministro de Educación, es importante, hermanos, que esta tarde pues reciban un caluroso y afectuoso saludo. Y es mi obligación, hermanos, mi deseo, invitarlos a que participen en las escuelas, en la escuela dominical, que se inscriban a cada uno de los grupos que están todos los domingos en la escuela dominical. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, como hijos del Señor, tenemos esta gran responsabilidad delante de Él, de estar instruidos en su palabra, de estar formando nuestro conocimiento. Y qué mejor manera de siendo instruidos en su palabra, en la doctrina, en la escuela dominical. Y también les quiero invitar a que participen en la lectura bíblica de la palabra de Dios. Esta lectura bíblica está de acuerdo, la estamos publicando todos los días lunes. Ya este lunes pasado, 1 de febrero, se publicó en el WhatsApp de la iglesia para que cada uno de ustedes esté participando. Todos los lunes estaremos publicando la lectura de la semana. Aunque ya publicamos el primer lunes de cada mes, estaremos publicando las lecturas de todo el mes. Hermanos, es una gran bendición el que todos estemos meditando en la palabra del Señor y estemos en comunión con Él. Esta es la invitación del Ministerio de Educación y de la Escuela Dominical para que usted sea fortalecido en la vida espiritual. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes, amados hermanos. Como secretario del consistorio, reciban un caluroso y afectuoso saludo de parte de cada uno de los miembros del consistorio de nuestra iglesia Dios es Amor. Y por acuerdo del consistorio, en la reunión de consistorio que tuvimos el día sábado 6 de febrero, se acordó que durante todo el mes de febrero permaneceríamos en cultos virtuales y no presenciales dentro de la iglesia. Que el Señor siga cuidando y bendiciendo sus vidas y reciban un caluroso y afectuoso saludo del consistorio. Buenas tardes.
Hermanos, también tenemos como aviso que nuestras plataformas de YouTube y de Facebook están abiertas. De ahí que podemos escuchar los cultos y las reflexiones y algunas otras actividades a través de estas plataformas. Así que le voy a pedir que se suscriba a la página de YouTube, dele clic a la campanita, suscríbase, ponga sus comentarios, esté en contacto con nosotros a través de esta plataforma de YouTube. Pero también en Facebook. En Facebook también tenemos un sitio. Puede usted darle me gusta, invitar a otros y también hacer comentarios. A través de Facebook recibimos todas las informaciones de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros a través de las plataformas virtuales. Y amados hermanos, hemos llegado al final. Y como final vamos a terminar escuchando el postludio. Siempre digo y lo seguiré diciendo, no se desconecte hasta que termine el postludio. Dios le bendiga, le mando saludos y un saludo de parte del consistorio de nuestra iglesia. Que el Señor esté con ustedes.